una vez más nos anunciamos con un programa más de Las provincias también existen. Hoy tenemos a la vista una publicación que hace el diario Época del día jueves, donde se titula un artículo escrito por el profesor Jorge Enrique de Niri de la Junta de Historia de Corrientes. Se titula El federalismo y las cuestiones nacionales de Pedro Ferré. Recordando un poco la historia que uno estudia en la escuela primaria, en la escuela secundaria, vemos con satisfacción la acción que está desarrollando el profesor de Neri desde la Junta de Historia de Corrientes, porque fíjense el titular de la nota que escribe: El federalismo y las cuestiones nacionales de Pedro Ferré. Está evocando las luchas de Pedro Ferré en 1830, no es ayer, donde Ferré estaba defendiendo la libre navegación de los ríos, que todos los puertos pudieran tener acceso a los buques de ultramar, a los buques de ese entonces que eran carabelas, pero ya había un comercio exterior de lo que hoy es nuestro país. También se habla, y dice acá, que en una parte, la Organización Federal del Comercio Exterior y la participación de las provincias en un cuerpo permanente que tendiera a la organización nacional. Esa era la posición de Rosas, que quería concentrar todo en el puerto de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que estaba sometido, era la provincia más grande sin duda, estaba todo sometido a la tiranía de Rosas. Porque Rosas era un tirano, no admitía la discusión de ideas. Entonces, rememoramos todo esto en el artículo del profesor de Niri. En 1830, Pedro Ferré, diputado por Corrientes, firma el 30 de febrero de 1830 un tratado en Santa Fe, buscando sumar esfuerzos para lograr la participación de Entre Ríos y Buenos Aires. Pedro Ferré, sigo leyendo al profesor de Neri, ¿por qué? Porque es un trabajo importante. Aparte interpreta también por qué nos llamamos a este programa Las provincias también existen. Y el profesor de Neri comienza su artículo diciendo que es cierto, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Contra eso estamos nosotros desde este programa, que ya tiene sus años, estamos defendiendo el federalismo y la posición de las provincias. Fíjense lo que pretendía en su momento Rosas para las provincias: implementar un sistema para proteger las artesanías y manufacturas del interior. Es decir, ustedes, las provincias, decía Rosas, trabajen con las manufacturas. El comercio exterior y el puerto de Buenos Aires es sagrado. Hoy vamos a tener con nosotros a la recientemente designada representante argentina en la Comisión Binacional del Río Uruguay. Y vemos que en este trabajo que estamos comentando ya se hablaba de la navegación del río Uruguay y se habilitaban 4 puertos, entre ellos Concepción del Uruguay, y también otros puertos dentro del río Uruguay. Es decir, que hoy vamos a tenerla a la doctora Ingrid Jeter con nosotros. Entonces, vamos a hablar con ella también de la navegación del río Uruguay, que es importante porque posibilita una salida de mercaderías al exterior directamente desde puertos que están aptos para la navegación. No todo el río Uruguay es navegable, tampoco también el tema del puente de Paso de los Libres Uruguayana, es un obstáculo, pero ya está ubicado a la altura de Paso de los Libres en una zona que nunca fue navegable, pero sí la zona sur de Entre Ríos era una zona navegable. Bien, vamos a algunas historias que repetir otra vez al profesor de Neri. Dice, el reclamo que se hacía para constituir una república lo hacía Ferré,
y su denuncia en contra de Juan Manuel de Rosas como encarnación del autoritarismo y los poderes especiales opuestos sistemáticamente a la organización nacional. Esa era la lucha de Pedro Ferrer, que tal vez no está suficientemente considerado en estos tiempos. El gobernador Pedro Ferrer, que sentó las bases del federalismo. Cuando la Constitución Nacional habla de pactos preexistentes, se está refiriendo a toda esta lucha de Pedro Ferrer, esta lucha de los correntinos, porque Pedro Ferrer era correntino y Corrientes tenía una población ya en 1800 de inmigración y de contacto con el mundo. Contra todo eso luchaba Rosas, que quería desarrollar únicamente el puerto de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Bien, vamos entonces a considerar todos estos temas. También tenemos invitado hoy al doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas, para considerar qué está pasando con la obra pública en estos momentos. Debemos resaltar, y particularmente me satisface, la visita que está haciendo el gobernador de la provincia de Valdés a Suiza. Los titulares de los diarios nos dicen, y esta es la parte, porque yo nací en una empresa de navegación, la empresa de navegación Samuel Gudniski, que tenía unos barquitos de pasajeros que salían de Corrientes, Islas del Cerrito, Las Palmas, Humaitá, Bermejo, Pilar, y terminaban en Formosa. Allá, yo nací en 1933, ya entonces mi padre tenía desarrollada su empresa de navegación. Mi hermana, Ana María, cumplió en el 21 de marzo 100 años y ella nació en Buenos Aires, pero se crió en Corrientes. Es decir que la familia Gudniski hace años, muchos años, más de 100 años, que está radicada en Corrientes. Yo tengo mis tíos, León y otros más, primos, hermanos, como el que fue primer gobernador constitucional de Formosa, el doctor Luis Gudniski, que se recibió de médico y mi padre lo llevó en los barcos en Anita G y Lelia E, los llevó para que se instale y desarrolle su profesión de médico en Formosa. Tal es así que con el tiempo él se afilió a la Unión Cívica Radical y fue electo primer gobernador constitucional de Formosa. Se radicó en Formosa, hizo su familia en Formosa, trabajó la profesión y también en la política, al punto que, reitero, fue el primer gobernador constitucional de Formosa. Bien, vamos al tema de la visita que está haciendo en estos momentos el gobernador Valdés a Europa y va a ir también a Estados Unidos. El titular del diario Época del día miércoles 29 dice: Valdés aterriza en Suiza para fortalecer la hidrovía. ¡Qué satisfacción para mí! Que reitero, nací en una empresa de navegación, tuve mis propias empresas que no anduvieron bien. Y una vez más repito, no anduvieron bien porque me dediqué, atendí mis puestos en la administración pública a mi cargo de diputado y abandoné mis propios negocios. Pero bien, eso ya es historia antigua. El litoral del día viernes, desde hoy, dice: Valdés avanza en Suiza con gestiones para reactivar los puertos. Vamos, doctor Gustavo Valdés, a desarrollar el puerto de Ituzaingó. En el programa anterior hacía referencia a que en el puerto de Ituzaingó la familia Valdés desarrollaba su actividad como agente marítimo. No tengo preciso si fue el padre o el abuelo del gobernador Valdés, que era agente marítimo en Ituzaingó. Es decir, que el arraigo de la familia Valdés y su conexión con la hidrovía y con los puertos no es de ahora que se le ocurrió a Gustavo Valdés ocuparse de la hidrovía y de los puertos.
viene ya de antaño. Y lo vamos a acompañar en su gestión para que se desarrolle nuevamente la industria naval. Mi padre, en 1958, acompañado por sus hijos, Ezequiel, el negro Gutniski, que falleció víctima de cáncer ya hace unos años, también mi hermano Miguel Francisco, el rubio, que este año cumple 94 años y está bien, excelente, y es el que está atendiendo los que fueron los negocios de mi padre. Y yo, el más chico, el menor, fíjense, el menor tengo nada más que 91 años. Los tres, y mi hermana también, y mi madre, todos, acompañamos a mi padre en la fundación, en el desarrollo de la empresa de navegación y en la fundación y en la creación de astilleros Corrientes, que fue trascendente en la industria naval del país, el único que pudo tomar una licitación, un trabajo para la construcción de 2 torres de perforación submarina en busca de petróleo. Y vamos a poner también una imagen al respecto. Bien, vamos a un corte, señor director. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos con la licenciada Ingrid Jeter, que ha sido recientemente designada como delegada argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Tenemos una foto de ella con la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que ilustra la relación que existe entre Ingrid Jeter, que como sabemos es de Riachuelo para nosotros, aunque ¿dónde naciste, Ingrid? Acá, en la ciudad de Corrientes. En la ciudad y viví hasta los 12 años en la ciudad de Corrientes. En la ciudad de Corrientes. Bien. Después fuiste con tus padres a Riachuelo. Sí. Mi papá eligió vivir más en el campo, digamos, en las afueras, por eso fuimos a vivir en Corrientes, en Riachuelo. ¿Por qué no nos explicás, ya estás al tanto seguramente, de las funciones que tiene la delegación argentina? Si sos la única delegada, si hay más, y cuál es el CARU, es la abreviación de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Sí, bien, tenés la palabra. Muchas gracias. La CARU, como es conocida, porque es la comisión, fue firmada o creada en 1975 a partir de un convenio entre Argentina y Uruguay. En realidad prevé la designación de 4 delegados por Argentina y 4 por Uruguay. En este momento somos 3 los delegados por Argentina y 4 por Uruguay, creo que están completos, porque ellos ya habían asumido antes, digamos, con el presidente que está hace bastante tiempo ya en Uruguay. Y las competencias que tiene son muy amplias, doctor, porque al principio no era tan así, digamos, pero después, al principio tenía, por supuesto, a su cargo todo lo referente al río Uruguay en lo que hace a la frontera entre Uruguay y Argentina. Para que la gente se ubique, eso empieza más o menos acá en Montecasero, Bella Unión, ahí está programado un puente, y después va bajando todo, por supuesto, toda la provincia de Entre Ríos. Son en total 504 kilómetros de río. Tiene que ver la comisión con los puentes, con el puente que está en Colón, Paysandú, el puente que está en Fraiventos. Tiene que ver también con la represa Salto Grande, además, por más que la represa en sí tiene su propia administración. Tiene que ver con el dragado del río, con la pesca, los permisos de pesca, y además, después de lo sucedido con la empresa Botnia, se acuerdan el conflicto que tuvimos con Uruguay, el año o 2 años prácticamente que estuvo cortado el puente en Baleguay.
Bueno, ahí, después de la determinación de la Corte Suprema de La Haya, le encomendó a la CARU tener mucho más decisión en ese sentido respecto al medio ambiente. Por eso se crea dentro de la CARU una comisión científica que permanentemente monitorea toda la cuestión de medio ambiente en el río Uruguay. El total de empleados que tiene hoy la CARU son 180, porque entre esos están incluidos desde los cobradores de peaje en los puentes hasta este comité científico, la gente que está a cargo de supervisar el dragado, el mantenimiento en general de todo lo que respecta a los puentes, los permisos de pesca, las relaciones permanentes con las fuerzas de seguridad, tanto argentinas como uruguayas, y esa oficina está radicada en Paysandú. La oficina de la CARU está en Paysandú. Hay, de todas formas, una oficina pequeña, digamos, que tenemos en Cancillería Argentina, donde está la DACARU, que es la delegación argentina de la CARU, y en Montevideo la Comisión Uruguaya. Pero la oficina de la CARU está en Paysandú. En Paysandú. Ahora, en esa cantidad de empleados, 190, creo que 180. Me dijiste, 180, ¿hay algún agente de Corrientes o de Argentina? Hasta donde yo sé, no, pero todavía yo, por supuesto, uno de los pedidos que me hizo la canciller fue la mayor racionalización de todos los gastos y demás. Nosotros vamos a verificar todo lo que podamos y esté a nuestro alcance. Sí. La mayoría son de Entre Ríos, porque son gente que viven cerca de la sede, y la mitad seguramente son uruguayos y la mitad son argentinos, pero la mayoría entrerrianos. Delegados normalmente había entrerrianos. En este momento no hay ni un entrerriano, soy yo únicamente correntina, y las otras 2 personas son de Cancillería de Buenos Aires. ¿Hay algún antecedente de correntinos en esta comisión? Desconozco. Yo no he sabido, digamos, usted tampoco, que está tanto en y todo, pero puede ser que haya habido y no nos hayamos enterado, no sé. Pero sí, lo voy a verificar, lo voy a verificar. Sí, yo voy a hacer una vez más, lo hacía en el editorial, referencia a la lucha de Pedro Ferrey y de Bustos de Córdoba en la Organización Nacional. El 14 de mayo de 1828, el caudillo cordobés Juan Bautista Bustos, postulando que los diputados en Santa Fe para sancionar una constitución, esto lo decíamos Ingrid también en nuestro editorial, ¿no es cierto? Es una nota del profesor Jorge Enrique de Anidi en el diario Época. Para sancionar la constitución y elegir un presidente, apuntaron a crear fondos federales, un uso en común de la feria de la aduana y principalmente, y acá llegamos al CARU, suprimieron el sistema de puerto único, habilitando otros 3 sobre el río Paraná, Santa Fe, La Bajada, hoy Paraná, y también 3 puertos sobre el río Uruguay. Esto quería, resaltar en este momento que estamos con la licenciada Ingrid Jeter, que ha sido designada delegada argentina, uno de los 4 que corresponden a la Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Y también 3 puertos sobre el río Uruguay. Esta es la lucha de 1830. Las provincias también existen. Gualeguay, Gualeguaychú y Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay. Es decir, que había una voluntad de hacer trascender la navegación en el río Uruguay. Y hoy lo vemos al gobernador Valdés haciendo todo lo posible por desarrollar la hidrovía, los puertos locales, ¿no es cierto? Ahora, ¿se justifica? Es un tema que lo vas a poder considerar reciente, tengamos en cuenta que recién ha sido designada, ¿no es cierto? El tema de la navegación, porque si vamos a hacer los puentes, vamos a desarrollar puentes, entonces cuidado que no estemos obstaculizando también la navegación y superponer gastos como sería el dragado y demás. ¿Cómo ves todo eso? Totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Mire, yo creo que la construcción de la hidrovía del Paraná, que realmente se concreta en el año 1994, 1995, fue
un hito importantísimo en el desarrollo económico de la Argentina, muchas veces soslayado, muchas veces no dándole la dimensión que ha tenido la hidrovía, sobre todo el puerto de Rosario, para sacar la producción del centro del país. Ojalá hubieras seguido incluso, digamos, esa hidrovía avanzando mucho más, llegando justamente al puerto de Ituzaingó, en el caso del Paraná Superior. Ojalá hubiéramos estado más digamos, al día y a la altura de las circunstancias de la dirigencia política para liberar las regulaciones de la navegación y no tener solo barcazas paraguayas, sino tener barcazas argentinas. Pero bueno, todavía estamos a tiempo y lo podemos hacer. Lo mismo creo, no en esa magnitud, obviamente son ríos totalmente distintos, pero yo creo, y no solo creo, sino una de las líneas o los lineamientos que me marcó la canciller al asumir este cargo fue justamente empezar a ver seriamente la navegación y la transformación en una hidrovía al río Uruguay. Así que lo veo perfectamente factible. Incluso yo no quiero aventurar, porque ya he estado averiguando, a partir de que ella me encomendó esto, ya he estado averiguando y demás, pero la represa Salto Grande tendría una esclusa que no estaría funcionando para que hacerla navegable, digamos, para que se pueda cruzar. O sea, todo eso hay que verificar, pero está la voluntad y está la conciencia de este gobierno de la importancia de mejorar, profundizar y hacer que la hidrovía del Paraná, por supuesto, funcione mejor, y también empezar a trabajar en la hidrovía Uruguay. Hay desarrollo de puertos en el río Uruguay que, digamos, posibilitarían la salida de toda la mercadería a la Mesopotamia, también directamente al río Uruguay, y de ahí, digamos, hacer y el ministro de la producción de Entre Ríos, que es el ingeniero Guillermo Bernaudo, que yo lo conozco bien, ya se contactó conmigo y me dijo que él está interesado en hablar sobre algunos puertos que tiene Entre Ríos sobre el río Uruguay. Además, yo creo que va a haber un gran interés de Brasil, por más que esta comisión es únicamente Uruguay y Argentina, claro, pero Brasil estaría seguramente muy interesado en que se desarrolle la navegación en el río Uruguay. Del Uruguay. Bien, nosotros tenemos, digamos, un mapa de la República Argentina y vemos la necesidad de la conexión, ya sea por vía de puentes sobre los ríos Uruguay y Paraná, desde Brasil, desde Porto Alegre a Valparaíso en Chile, como una salida no solamente para los productos argentinos al extremo oriente, que es un mercado en pleno desarrollo y en demanda de productos nuestros, directamente también la producción de Brasil o de Uruguay, que vaya directamente a Oriente, y no tener que dar toda la vuelta por el Océano Atlántico para llegar recién a destino. Ahora, digamos, la CARU funciona, me decías, en Porto Alegre, en Monte Caseros, pero que también tiene oficina en Buenos Aires. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Vas a tener que desplazarte a Buenos Aires seguramente para las reuniones con Cancillería y demás, sí, ¿no es cierto? Sí, las dos cosas. Tengo que desplazarme a Buenos Aires y también a Paysandú, porque hay reuniones que se hacen en forma presencial en Paysandú y además para trabajar y demás, pero a partir de la pandemia se manejan muchas de las reuniones binacionales entre delegados argentinos y delegados uruguayos, se hace por medio virtual. O sea, yo ya he tenido una reunión estando en Cancillería en Buenos Aires, los 3 delegados de la Argentina con los delegados de Uruguay vía Zoom, digamos, vía virtual. O sea que también existe esa modalidad y está como legalizado porque se labran los actas y demás. Hoy en día, con el avance de la televisión y de las comunicaciones, no es tan necesaria la presencia en reuniones, sino el intercambio de ideas que se hacen o intercambio de posiciones. Sí, y espero, de todas formas, hay que leer mucho, porque se reciben solicitudes y todo llega a la delegación, digamos, porque por más que haya gente en la administración y demás, todas las decisiones toma la delegación, desde lo que uno se puede imaginar, gendarmería que solicita las imágenes de las cámaras en los puentes porque tiene que hacer un control, prefectura que pasa un presupuesto para arreglar el balizamiento del río, bueno, no sé, pero llegan
15, 20 misivas o notas de otras reparticiones por día, y todas las decisiones se toman en conjunto entre Argentina y Uruguay. Pero además de eso hay que mirar a largo plazo, como lo que estábamos hablando, esto de la navegación. Para mí un hito muy importante es la construcción del puente Montecasero-Bella Unión, que por lo que hasta ahora leí existe un anteproyecto y todos los estudios preliminares financiados por la CAF, la Comisión Andina de Fomento, pero la idea del gobierno actual es que se trabaje en la construcción de un puente con la modalidad de inversión privada, como se hizo el puente de San Borja-Santo Tomé, ¿no? Que se construya, que sea el proyecto ejecutivo, que se construya y que después las empresas o el grupo de empresas se recupere la inversión a través del peaje. Yo creo que no hay que tener miedo, sino que hay que poner en orden el tema de puentes y navegación. La cuestión es que hacer un puente como el de Corrientes y Chaco, alto, que permita la navegación, no como el caso de Paso de los Libres, digamos, que directamente no puede navegarse, tampoco por la profundidad del río, ¿no es cierto? Uno más o menos, desde mi cátedra de Derecho a la Navegación en la Facultad del Noreste, digamos, tomé conocimiento de todo esto, y quiero expresar, Ingrid, la satisfacción que tenemos los correntinos de que el gobierno nacional haya puesto sus ojos en una persona radicada en Corrientes, nacida en Corrientes, y que ha desarrollado su actividad profesional y docente en Corrientes para un cargo tan importante como el de delegada argentina en el CARU. Eso significa que el gobierno nacional está poniendo sus ojos en que las provincias también existen y que es necesario que estén representadas en todo esto que está vinculado con Corrientes, porque tenemos, decía yo también en programas anteriores, que se llama provincia de Entre Ríos, porque está entre dos ríos, pero Corrientes también está entre dos ríos, y hasta diríamos de un tercero, si consideramos el Alto Paraná, ¿no es cierto? Bien, Ingrid, te deseamos éxito y estamos a disposición tuya para cualquier novedad que creas, y también te vamos a pedir tu apoyo para ver si podemos hacerle una entrevista sobre este y otros temas a la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Cómo no? Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Y Diana Mondino es una persona absolutamente sencilla, abierta, así que seguramente lo haremos posible. Bueno, muy bien. Muchas gracias y será hasta pronto. Gracias. Seguimos un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El país, todos nosotros, estamos preocupados por la paralización de la obra pública. ¿Por qué? Porque la obra pública mueve la economía de las provincias en forma total. Todas las provincias necesitan obras públicas para desarrollarse en materia económica, en materia social, porque la obra pública da lugar a una demanda de mano de obra muy importante, especializada y no tan especializada, pero sí gente con ganas de trabajar, pero no encuentra el desarrollo industrial necesario en el país como para poder decir tenemos trabajo. Y entonces ahí es donde entra la obra pública, que es tan necesaria, porque estamos atrasados con obras públicas. Lamentablemente el desarrollo del país ha ido más allá
de la construcción de obras públicas. Por eso invitamos una vez más al doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Arturo Colombi, y él nos va a explicar, a comentar y a enseñar cómo está en estos momentos y por qué para la paralización de la obra pública. Bienvenido, Marcelo, una vez más a nuestro programa. Gracias, Toto, muy amable. Bien, ¿cómo ves el desarrollo o la paralización de la obra pública en estos momentos en el país y en especial en Corrientes? Preocupado, muy preocupado. No sé, seguramente por tal vez mi raigambre de hombre de obra pública, de la obra pública oficial, ¿no es cierto? En la provincia de Corrientes yo fui miembro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos durante 40 años, Ajá. 36 a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Administrativos y los 4 años como ministro. Ahora bien, también estoy preocupado un poco por algo que solemos charlar en nuestros encuentros en privado, del tema del tiempo de la gestión, del mandato, en este caso del gobierno nacional. Sabemos que son 4 años, pero yo siempre digo que esos 4 años primero se transforman en 3, porque hay 6 meses en que la gente, la nueva gestión, empieza a enterarse, a ver, a ocuparse, ocupar lugares, informarse, y le lleva 6 meses. Y recién empieza la actividad después de esos 6 meses. Y 6 meses antes se paraliza la gestión porque ya nadie quiere firmar nada, ya nadie quiere tomar decisión. Porque termina el mandato. 3 meses. Pero a su vez, ahora en este actual gobierno, preocupado porque se perdieron 6 meses y estamos en un momento de una suerte de hecatombe de nivel dirigencial de los más altos, como ser los ministerios, las secretarías. Entonces se hacen recambios de ministros. Hablamos del gobierno nacional. De la jefatura de gabinete, etcétera, etcétera, y se vuelve a empezar todo. O sea que estos 6 meses, si bien seguramente hay cuestiones que han quedado productivas, pero hay muchas otras que van a tener que volver a empezar de nuevo. Entonces, de esos 3 meses, de esos 3 años que yo decía, ya van a quedar 2 años y medio de gestión. Y en 2 años y medio de gestión se hace bastante poco respecto a lo que se puede hacer en 4 años, salvando alguna reelección. Sí. Ahora bien, sí. Yo entrando en el tema político, digamos, yo creo que el presidente Javier Milei está muy preocupado por su imagen internacional. Entonces fue a España, tuvo, para mi criterio, un traspié en sus manifestaciones contra la mujer, la señora esposa del jefe de gabinete o presidente, como se llama en España. Ahora está en Estados Unidos, cuando hay una, digamos, como bien señalabas, una reorganización del gabinete, y todo esto requiere la presencia in situ del presidente, no solamente de su hermana que está en la Secretaría General de la Presidencia, cargo muy importante es ser secretario general, porque se conoce todo el tema de todos los ministros. Entonces, si Karina va a ser la delegada principal del presidente, es una cosa distinta a que el presidente tome la bandera, tome el bastón de mando de presidente de la nación argentina, que deje, es mi criterio que no compromete a mis invitados, pero yo manifiesto cuál es mi posición, que hay tantas cosas que resolver que con cambios de gabinete sucesivos, cuando uno que tiene experiencia alguna experiencia en esto, el que se sienta en el sillón, aun cuando haya sido ministro del Interior y ahora pasa a ser jefe de gabinete, siempre hay algo que aprender, y cuando se aprende, se está aprendiendo, no se gestiona. Ese es el tema. Bien, volvamos al tema principal que estábamos tratando, que es el de la obra pública. Adelante. Bueno, el tema de la obra pública. En primer lugar, el interrogante, ¿no es cierto?, de por qué esta decisión del presidente de paralizar la obra pública, de paralizar las que están en ejecución y probablemente las que vengan.
Yo atribuyo a dos, por lo que puedo enterarme, ¿no? A dos motivos. Tratar de eliminar el déficit fiscal y por otro lado evitar corrupción. Ahora bien, cuando yo digo un ejemplo, cuando una persona contrae un cáncer, ¿qué se hace? ¿Se la opera, se la trata, se le hace el tratamiento médico específico o se la mata? Pues bien, acá estoy pensando en algo parecido. La obra pública está acusada. Saquemos los focos de corrupción que probablemente puedan existir y avancemos con la obra pública, pero no matemos la obra pública. Yo me hice un listado que me iba a permitir leerlo. Por favor. Porque si no, de memoria es medio difícil. Adelante. Nosotros tenemos en Corrientes, en la provincia de Corrientes, la Ruta Nacional número 12 y la Ruta Nacional 14, las dos vertebradas, Río Uruguay y Río Paraná. Tenemos un barrio como Las Viviendas, tenemos puertos. En general, los puertos fueron hechos por la nación y después se transfirieron a la provincia. Pero tenemos el Instituto de Cardiología, tenemos el Puente General Belgrano, tenemos Hospital de Niños, Escuela Normal, Colegio San Martín, edificios muy lindos, importantes. Yacyretá, la represa de Yacyretá y de Salto Grande, el Hospital Escuela, plantas potabilizadoras que es la que abastecen prácticamente a la capital y al resto de las localidades importantes de la provincia. Redes de alta tensión, vías férreas, aeropuerto de Corrientes, Goya, Paso de los Libres, etcétera, etcétera. Todas estas son obras que fueron y que todavía están vigentes y son bastante viejitas, pero necesitan a su vez un mantenimiento, una remodelación, una adecuación. Como siempre me haces la crítica del aeropuerto de Corrientes en cuanto al lugar de espera de pasajeros. Y todo eso se hizo y tendría que seguirse haciendo por obra pública, por el sistema de obra pública tradicional. Es cierto, y yo también, ante esta situación, que tenga que tragar saliva, propongo y traigo la idea de cómo poder solucionar, y es a través de la ley de concesiones de obra pública, en el que se hacen licitaciones para que el privado venga, ejecute la obra y luego recupere a través de un peaje, como ser la terminal. Ese tema ya lo hemos desarrollado acá en este programa, una nueva terminal para Corrientes. Si no se hace por el sistema de obra pública, entonces bueno, habría que hacerlo por el sistema de concesión de obra pública. Y así tantas otras cosas. También por ese lado se podría solucionar el famoso problema que tenemos en la autovía travesía urbana, en la salida de Corrientes, entre el acceso a Santa Ana y el Riachuelo, que es un desastre porque se paró la obra, se abandonó la obra, no sé qué pasó. Lo cierto es que ahí no se puede transitar. Entonces buscarle la vuelta, crear un mini peaje para solucionar este problema exclusivamente. Independientemente de las gestiones que bueno está haciendo el gobernador en buena hora de obtener a nivel Estados Unidos préstamos de importantes montos de millones de dólares para las ejecuciones de obras de las que se dice ya se había recibido una parte y ahora se pretende avanzar. Pero no nos podemos quedar parados, inactivos y esperando porque se nos va a venir el tiempo encima. Que venga el maná del cielo, ¿no? Para solucionarlo. Exactamente. Ahora, vos citaste, por ejemplo, el Instituto de Cardiología y demás. ¿Por qué lo citás? ¿Como están obras previstas y paralizadas? ¿O por el mantenimiento del instituto? No. El hospital de cardiología tiene una administración propia y dentro de todo sigue avanzando en ampliaciones y construcciones, pero originalmente fue solventado a través del gobierno nacional, provincial. El gobierno provincial. Entonces, bueno, para el desarrollo de cualquier país o de cualquier provincia, básicamente, digamos, lo que se debe aportar por parte del Estado es infraestructura, ¿no es cierto? Caminos, puertos, trenes, energía eléctrica en este caso, y los impuestos. Con eso se puede atraer al capital privado para venir a trabajar. Ahora, si no hacemos eso, si no ejecutamos obras, si no nos encargamos de los puertos como lo está tratando de hacer, por lo menos con el de Ituzaingó, el gobernador Valdés,
y no procuramos la reactivación de las líneas ferroviarias, muy poca gente se va a fijar en Corrientes. Tuvimos la suerte de la actividad de este mega aserradero que recientemente se inauguró, uno de los más importantes, ¿no es cierto? Y Corrientes como principal productora de madera, pero después hay que sacar y mover la producción. Y si no tenemos, lo más probable es que se llegue a un estado de parálisis en cuanto a la producción de esa planta, por ejemplo. Ahora, la producción de esa planta, ¿por dónde saldría o dónde está previsto? ¿Hay algún proyecto, digamos, de desarrollo? Lo que yo tengo entendido es que existiría la posibilidad de hacer un ramal, lo dijo el gobernador, ferroviario entre Virasoro, que es el lugar en la inmediación donde está esta planta, al puerto de Ituzaingó, haciendo ahí una suerte de combinación y eventualmente, bueno, la tradicional manera de trasladar mercaderías por camiones. Por la ruta 14. Ruta 14, o eventualmente si venirse también por la 120, que engancha ahí a la altura de Ituzaingó con la 12. Pero bueno, ahí tenemos otro problema, que yo también lo deseo. Ya hice una oportunidad, una advertencia por un artículo con los famosos vitrenes. Los famosos vitrenes son unos camiones que tienen un tractor, una máquina tractora, digamos, la parte que tracciona, con dos trailers que van enganchados, que superan los 30 metros cada uno aproximadamente. Yo siempre alerté, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, esos camiones transitando en la ruta 14, la famosa ruta de la muerte. Pero además hoy nos están complicando porque los caminos circundantes son caminos enripiados de tierra, que ha llevado a una crisis prácticamente, y la queja de productores y la reunión con autoridades provinciales para solucionar, porque no pueden sacar la producción ni de madera ni de arroz, que es la zona productora, por el deterioro que tienen estos caminos, y básicamente por el peso que tienen estos grandes monstruos del transporte por tierra. Entonces también ese es un aspecto que hay que cuidar, porque se logró en su momento la modificación de la Ley de Transporte de la Nación, autorizando el uso de esta maquinaria, y Corrientes admitió y adhirió y permite que en esa zona, básicamente, que es la que más necesita, se usen estos camiones, pero hay que parar, porque si no nos vamos a quedar sin camino de tierra, que básicamente es lo que tenemos para sacar la producción. Eso es. Todo el sistema vial nacional está previsto o ideado para sacar la producción a los puertos. Una parte importante, por supuesto también hay un consumo de productos que se consumen en el país, pero por ejemplo el caso que cita el doctor Falcioni del aserradero, que se dice que es el más grande de Sudamérica, el que está en Gobernador Virasoro. Ahora recalquemos una cosa: Virasoro es un lugar de la provincia que ha avanzado muchísimo en comparación con otros lugares, y yo traigo el recuerdo de la familia Navajas, que fueron los que empezaron con el desarrollo grande de la industria del mate, digamos la yerba, y que sin duda han colaborado al desarrollo de esa zona en forma muy importante. Seguramente todo eso fue tomado en cuenta para aquellos que han reservado la inversión. Ahora el gobernador Valdés está trabajando, supongo que ya habrá terminado su gira, su segunda o tercera gira por Europa, está trabajando la vinculación de la provincia con una firma suiza que encargada de la logística, y también me llama la atención que habla para traer contenedores. El tema del contenedor, digamos, es como una caja de metal, digamos que se puede realizar en cualquier lugar del país. No creo que sea necesaria traerlas de Suiza o de otros lugares del mundo. Pero bien, yo no sé cómo interpretás vos, que estás más en la materia de la operación marítima y fluvial, el tema del desarrollo o de las gestiones que se hacen parece la logística, y la información habla de digamos, de los contenedores y logística. Digamos, ¿cómo es este tema
Bueno, que hace al desarrollo también del puerto de Ituzaingó, lo cual uno lo ve como necesario, como decíamos, el último puerto antes de la represa, ¿no? Bien. Sí, la actividad en Suiza del gobernador Valdés estuvo relacionada con una firma MSC, las iniciales de un largo nombre difícil de recordarlo, en la búsqueda de logística para puertos. En primer lugar, sí hay que determinar y decir que el puerto es una instalación física que se hace no donde el hombre o la persona quiere, sino donde el río lo indica. Claro. Para hacer un puerto no podemos hacer un puerto en cualquier lugar ni en cualquier parte de la costa del río, sino que tiene que tener ciertas características técnicas que posibiliten esta construcción. En este caso, Ituzaingó es uno de ellos. Después tenemos el puerto de Corrientes, pero hay una serie de inconvenientes porque ha quedado por su radicación bastante vetusto en el centro, centro de la ciudad. Así que eventualmente esto hay que considerar. En el primer proyecto se decía del segundo puente Chaco-Corrientes, se hablaba de un complejo multimodal de carga, con un centro de transferencia en una provincia y otro puerto en la otra, combinando y administrados por ambas provincias. Así que ahí estaríamos en la inteligencia de la construcción de un nuevo puerto. Y finalmente el tercero que está en juego es en La Valle, donde tengo entendido hasta ya se expropiaron los terrenos para la instalación del puerto, que sería la alternativa de la construcción de uno nuevo. Pues bien, estos puertos, en cuanto a la construcción, es la actividad física que se desarrolla en la costa para que las embarcaciones puedan acercarse al lugar. Pero después se necesita una serie de logística, como se dice, que son las estructuras necesarias para que puedan operar los camiones o los trenes que se acerquen al puerto a bajar la mercadería, ponerlos, o ya vienen, en contenedores como vos citabas, que eso sería lo de menos, para después cargarlo en los buques o en las embarcaciones y hacer el traslado correspondiente. Bueno, todo eso tiene que ser trabajado. Nosotros, si pasábamos por el puerto de Corrientes, vemos las viejas grúas de los años cuando se construyó el puerto, a vapor, que todavía están trabajando. Tengo entendido de vez en cuando hacen alguna que otra carga o descarga. Todo eso hoy ya está modernizado y seguramente se trabaja de otra manera, y me parece loable la actividad del gobernador es de tratar de conseguir que esta empresa u otra parecida pueda venir a encargarse de ese trabajo, ¿no es cierto?, de la infraestructura necesaria para que el puerto pueda operar. Traer grúas modernas sobre todo, porque citábamos recién las grúas que están en el puerto, son a vapor todavía, uno que nació prácticamente en una empresa de navegación, digamos que recuerdo lo que era el puerto de Corrientes hace tantos años, y hoy ya prácticamente hasta pongo en duda el tema del segundo puente, donde se hace con Chaco, porque con Chaco tenemos esta partecita nomás de vinculación, digamos, entre las dos provincias. Yo no sé si no es más productivo o mejor analizar el desarrollo del puente Goya Reconquista o Bellavista, digamos Villa Ocampo, que estarían más, después lo vamos a mostrar en el mapa sobre este tema. Bien, ahora según la información periodística, el gobernador va también a Estados Unidos para tratar de obtener, digamos, créditos del BID para programas de desarrollo. No se ha hecho público todavía qué obras públicas tiene en mente el gobierno de la provincia, en este caso el gobernador Valdés y su equipo, cuáles son las obras públicas que pretende obtener financiación. Muy bien con la financiación que se consiguió para el puerto de Ituzaingó, lo decimos una y otra vez y lo repetimos, digamos, son créditos no reintegrables, lo cual es algo muy positivo. Bien, lo que vos señalás de cuanto a la concesión es importante, es una forma de concesión de obra pública, digamos, para el desarrollo. ¿Qué más no podés decir sobre estos temas? Yo te puedo decir, atento a tu interrogante, entre otras las obras importantes que estaría necesitando,
son la ampliación del Hospital de Niños, que está haciendo una buena ampliación por parte del gobierno de la provincia, y la construcción de un instituto de oncología, que también, sobre todo esas obras necesitan, aparte de la estructura, un equipamiento muy importante. Y después otro inconveniente que estamos teniendo en cuanto a obra pública de la provincia es un aspecto referido, digamos, a lo social, que son las construcciones de vivienda. Las empresas de vivienda que se dedican también a hacer vivienda y otras obras, hay 18 empresas que tienen más o menos 80 obras paralizadas y que estarían inclusive dentro del tope que se fijó, porque viste, la Nación dijo: vamos a solventar la obra que estén próximas a terminarse hasta un 70%. Pues bien, acá Corrientes tiene en distintas localidades del interior numerosas obras que están en ese estado de situación casi al terminar y que han sido paralizadas porque son financiadas con fondos nacionales que han dejado de remitir remesas para el pago de los certificados. Entonces yo decía, una de las soluciones, por ejemplo, bueno, la gestión de tratar de que se pague. Pero nada se habla de esto porque dicen que el Ministerio de Economía tiene la Secretaría de Obras Públicas, pero la cuestión de las viviendas está dentro de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, que no depende del Ministerio de la Secretaría de Obras Públicas. Entonces hay una suerte ahí de falta de conexión y de relación para procurar el pago y destrabe estos certificados pendientes. Yo decía que perfectamente lo que se podría hacer es que las empresas ejecuten la obra, que la pague el gobierno provincial, en una de esas, con este dinero que está procurando obtener, estos créditos está procurando obtener el gobernador, y luego hagan entrega, una cesión de derechos y acciones, digamos, de este certificado que no le pagó la Nación a la provincia, para que la provincia, en medio de los paquetes que suele armar de renegociaciones de acreencias recíprocas, digamos, con el Estado Nacional, incorpore este pago. Y de esta manera sería la posibilidad el gobierno provincial de estar inaugurando importantes obras de viviendas, que si bien no son grandes cantidades, 50 viviendas, 20 viviendas, pero ayudan, sobre todo el interior provincial, que es otro de los temas también a tener en cuenta, parte de lo que te decía yo, de la infraestructura necesaria para la producción, la energía, caminos, baja o disminución de impuestos, también dar a la gente del interior los elementos necesarios para evitar el desarraigo. Si vos le das vivienda, le das una luz para que pueda conectar el celular o la computadora, y le das una sala de primer auxilio medianamente equipada, ya es suficiente y la gente se queda y trabaja en el campo. Claro. Si no, vienen a las grandes ciudades, se colocan los alrededores del centro urbano y se crean las villas miserias. Y ahí viene la villa miseria, y vienen los problemas de seguridad, y vienen los problemas de robo y toda esa cuestión. Entonces, la idea es trabajar una política integral en ese sentido. Bien, así como nosotros nos quejamos de que la ciudad de Buenos Aires, digamos, concentra todos los problemas y las soluciones, también el interior de la provincia de Corrientes se siente en cierto modo postergado por el desarrollo de la ciudad capital. Es decir, que los problemas también existen en el interior, son importantes, y como señalaba recién el doctor Falcioni, es importante desarrollar el interior de la provincia, y el tema de Gobernador Virasoro es fundamental, y el puerto de Ituzaingó tiene necesariamente que crear una rápida vía de acceso entre Virasoro y, digamos, y Ituzaingó, porque el flete marítimo o fluvial, en este caso, es el más barato de todos, por la cantidad de toneladas que se pueden transportar, y la forma es más lento posiblemente que el transporte terrestre, pero mucho más barato. Bien, para terminar tus palabras. Dos cositas más. Una, el gobierno nacional, al paralizar la obra pública y dejar de pagar y tener deuda pendiente, ¿qué previó para ello? Porque ese es el otro tema. Esto, si no se soluciona, se va a terminar judicializando, y va a haber un importante monto y costos
en las costas judiciales de los juicios que se van a iniciar a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Está previsto, está considerado o cómo se maneja? Nadie habló de esta cuestión. Paralizamos la obra pública y ahí quedamos y claro, busquemos el privado, pero lo que está hecho y lo que está deudado, ¿cómo se va a abonar? Y llevados estos temas a la justicia, seguramente los estados van a ser perdedores, porque los contratos que se firmaron, por derecha o por izquierda, con corrupción o sin corrupción, son contratos firmados y que hay que cumplirlos lamentablemente. Que alguno dirá, sí, no, pero tal contrato no importa. El contrato lo firmó la provincia, lo firmó la nación y habrá que buscar los responsables en otro campo, pero no a costa de los honorarios y los gastos judiciales, sino encontrar una solución que nos traiga la posibilidad de desarrollar más el interior del país. Todo el interior del país necesita desarrollarse y, por supuesto, en especial, nosotros vamos buscando el desarrollo de nuestra provincia. Muchas gracias. Bueno, por último, cortito y abusando de tu confianza, simplemente aprovechar la oportunidad para mandar un saludo, un beso a una dama con la que hoy hace 49 años estamos casados. Muy bien. Gracias. Yo me adhiero y es un cariño para tu señora, a la cual tenemos el gusto con mi señora Emma de tratar continuamente. Muchas gracias por tu presencia. No, gracias a vos, Toto, como siempre, y a tu disposición las veces que... Gracias. Seguimos con el programa. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Una vez más voy a referirme a las conexiones de nuestra provincia, que está entre Brasil y tierra firme, digamos, la Argentina, la conexión de una ruta que nos permita unir Porto Alegre con Valparaíso. Y la tenemos acá en el mapa, señor director. Este es un punto entre Goya y Bellavista, digamos que vendría a ser lo que decimos siempre, Goya Reconquista. También se está ahora desarrollando el de Bellavista, Puerto Campo, o digamos al puerto de Puerto Campo, que no está dentro de la ciudad, digamos. Ahora, este puerto vincularía Porto Alegre y seguimos, señor director, con la línea y llegamos al puerto de La Serena en Chile. Esto acortaría, como decíamos en nuestro editorial, en la conexión de toda esta zona con el mercado oriental y del otro lado del Pacífico. Mientras que en estos momentos, si queremos mandar mercadería a China, tenemos que venir al puerto de Buenos Aires y de acá, o al puerto digamos de donde salga, tenemos que dar toda la vuelta por el Océano Atlántico y llegar de esta forma al mercado oriental. Seguimos insistiendo en este tema y que me perdonen mis conciudadanos de correntinos, de la ciudad de Corrientes. Yo creo que antes de desarrollar un segundo puente entre Corrientes y Chaco, habría que analizar estas conexiones del Mediterráneo con tierra firme, atravesando el Paraná y el Uruguay. De esta forma vamos a poder conseguir una mayor salida, por ejemplo, a los productos que se van a producir en la zona de Virasoro con ese gran aserradero que se formó. Bien, será hasta nuestro próximo programa el próximo martes.